Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Enciende la Luz Podcast. Estamos en el episodio 13 de la temporada número 2 y en este episodio tengo una invitada especial. Esta invitada se llama Francia Oviedo. Hola Francia, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Muchas gracias por la invitación. Gracias. ¿Dónde te encuentras? Bueno, ahorita mismo vivo en Tegucigalpa, Honduras, hace casi 7 años. Entonces, aquí estoy en Centroamérica. Pero eres originalmente de Colombia, ¿correcto? Sí, sí, soy de una ciudad pequeña que se llama Armenia, Ok. que está en Colombia. Pero sí, hace un tiempo que no voy por allá. Me gusta Armenia. La gente es agradable, el clima está rico. Me gusta Armenia. ¿Y por qué entonces, Qué qué bueno. hace una persona de Armenia en Tegucigalpa? ¿Qué pasó? ¿Por qué se dio esa transición? Bueno, pues mi esposo y yo nos vinimos a estudiar teología a un instituto bíblico que se llama Instituto Baxter en el 2017, hace casi 7 años. Entonces, bueno, nos vinimos para acá a estudiar, a aprender y el tiempo como de estudio duraba 4 años. Pero después de que nos graduamos, a mi esposo como que le ofrecieron un trabajo en el instituto y ahorita pues él trabaja allí, entonces pues nos quedamos viviendo acá pues acá en Honduras. ¿Y qué tal? ¿Te gusta? Sí, la verdad es que a veces es difícil como compenetrarse con la nueva ciudad, bueno, el lugar donde uno está Mm, viviendo y al inicio sí fue como medio complicado, pero ya ahorita siento que es mi lugar, ya uno conoce los lugares, conoce cómo moverse, conoce sobre todo las personas y sobre todo la iglesia donde ahorita nos congregamos como que es ya nuestra familia. Entonces creo que eso hace como que uno pueda hacer clic con la ciudad, tener amigos, tener familia, tener personas en la iglesia donde uno se siente parte. Entonces eso ha sido muy bueno para nosotros. sí, estoy bien. Entiendo eso que estás diciendo. Y me hacía una pregunta ahorita, o sea, porque nunca he estado en Tegucigalpa, ni en Honduras, en ningún lado de Honduras. Entonces me preguntaba cómo imaginarnos a Tegucigalpa, al menos en función de Colombia, o sea, como qué ciudad o algo así. Dirá alguno, pero no he estado ni en Honduras ni en Colombia, pero ¿cuál es buena Claro, referencia? sí, sí. Ajá, sí, bueno, pues justamente al fin de semana estuvimos en un lugar donde se ve como toda la ciudad. Se llama el Picacho, Parque El Picacho. Y hay como un Cristo gigante en la cumbre de esa montaña. Y cuando estábamos viendo la ciudad tiene como muchas pequeñas montañas en medio de la ciudad. Ok. Entonces, ahí hablando con las personas con las que estábamos, decían que cuando el conquistador, por decirlo así, llegó y vio la ciudad, llegó y dijo, llegamos a las Honduras, porque era así como una ciudad Ah, como en ok. medio de como cosas muy hundidas y montañas y aparte cosas muy, muy bajas. Entonces es una ciudad con una geografía así como medio exótica. Ok, Entonces ok. hay lugares muy altos, hay lugares más bajos. No sé con qué compararlo, quizá puede ser con Medellín o algo así, pero en realidad en Medellín hay como dos grandes, o sea, hay muchas Sí. montañas, pero como que hay dos grandes principales, pero acá hay como, son mucho más pequeñas y son muchísimas más. Entonces, algo así, pero bueno, cuando quieran venir acá a Honduras, si vienen pronto, acá los podemos recibir, los llevamos al Picacho para que conozcan y va a ser bien bonito. Si van pronto, si van después, ya nadie responde. Sí, 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 Está bien. tiene que Está ser bien, está pronto. bien. ¿Qué te gusta de Tegucigalpa? Ay, bueno, acá hay un café muy bueno. Y Ok. la verdad es que hemos encontrado lugares de tomar como un cafecito con un postre. Entonces como que ha sido bueno encontrar lugares como para comer, para compartir así como con amigos y eso. ¿Y qué extrañas de Armenia? Podría decir que la comida, en Ok. general, la comida de Colombia, no la extraño en el sentido de que esté añorándola todo el tiempo. Simplemente, obviamente la extraño porque crecí con ella. Pero Sí. siento que
mi corazón y creo que el corazón de mi esposo somos un poco como de adaptarnos fácilmente. Mm. Entonces nunca hemos estado como en el tiempo que hemos estado lejos, como con mucha ansiedad o preocupación o deseo de regresar así como que ansiosamente. Entonces eso es una ventaja. Y a veces me siento mal porque como que veo a todo el mundo como llorando por su país, súper patriótico, como que están súper deseosos de volver. Sí, Y sí. obviamente yo amo y me encanta, pero siento que también es una buena forma aprender a adaptarse al lugar donde Dios nos ha puesto en este momento. Entonces, extraño, pero no tanto. Sí, 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 tienes un alma más como globalizada y me conecto más con eso porque yo soy más por ese estilo también. Pero bueno, estábamos hablando ahorita que normalmente explico cómo nos conocimos con la persona que estoy entrevistando, pero para este caso por primera vez, no es que no nos conozcamos porque sí nos conocíamos, pero no hemos tenido como una conversación como de hecho la que estamos teniendo. Es nuestra primera conversación larga oficial Ajá. porque la primera vez que Sí. te vi o que te conocí, porque de hecho creo que no nos hablamos, fue en un campamento de jóvenes en Bogotá. Ni me acuerdo la Ay, es fecha, cierto. pero estuve en ese campamento y tú estabas en ese campamento con Oscar, con tu esposo. Pero si no estoy mal, no me hablé ni contigo ni con Oscar. Y luego estuvimos compartiendo unas clases que no me acordaba ahorita, pero tú me acordaste que estuvimos en unas clases Sí, de griego bien emocionantes, las clases deliciosas. Eh, Saludos a súper Kevin Montgomery emocionante. y, y todo su aporte a la literatura griega. Eh, pero sí, por ahí fue que nos conocimos, pero esta es oficialmente la conversión, la primera conversión que tenemos en nuestra vida, así que vamos a ver cómo nos va. Tienes, he visto que tienes dos proyectos, no sé si tienes algo más y quisiera que nos cuentes un poco acerca de ti. Ah, tienes el proyecto de Hijas de Luz y tienes un podcast que se llama Historias y Jesús. Tal si nos cuentas un poco de los dos y no sé qué más haces en tu vida. Ok, bueno, pues son dos ministerios o dos proyectos, como dices, que empecé. Hijas de Luz es un ministerio como en línea que tengo específicamente o en redes sociales y empecé en el 2019. Y la verdad es que yo tenía como las ganas, el deseo como de hacer algo como, no sé, en internet. Y yo Ujú, estaba pensando qué quiero hacer y pensando, y bueno, yo estudié diseño de modas en Colombia, entonces como que ok. pensando en moda y no sé qué, pero la verdad es que no, estaba como con muchas ideas. Y recuerdo que mi esposo me dijo como que si quieres hacer algo, piensa en algo que tal vez pueda ayudar a otras personas también. Y así empecé como ya a enfocarlo más como en algo que tenía que ver con lo que estaba estudiando, como en conocer más a Dios y dar a compartir más quién era Dios y eso. Entonces ahí como que empecé a pensar como en hacer ese proyecto, que la idea es hacer como videos reflexivos, videos para animar a otras personas a compartir a Jesús, a conocer a Jesús. Entonces empecé Hijas de Luz y está en Instagram, en Facebook y también en YouTube. No muevo mucho YouTube, pero sí también tengo algunas cosas allí. Y hace como, no sé, 2 años, algo así, no he sido tan juiciosa como tú, Dani, de tener un podcast así como súper constante, pero sí empecé también como con la idea de que quería hacer un podcast y quería compartir como historias donde Jesús tuviera algo que ver, donde como que el poder o el amor de Jesús hubiera como cambiado la historia o lo hubiera dividido en dos, ese tipo como de historias. Entonces empecé hace como 2 años más o menos, entonces empecé como entrevistando personas, conociendo su historia como su testimonio, cómo habían conocido a Dios y cómo eso había cambiado su vida. Pero a la vez también como que no quería que fuera algo solo de ese tipo, sino como que fuera algo libre. Entonces también he tenido episodios donde hablamos acerca del medio ambiente, por ejemplo, hablando acerca de tal vez un cambio de profesión, como el episodio que estuve con mi esposo. Y por ejemplo, el domingo subí uno que hablaba acerca de la depresión. Entonces, como que la idea es poder contar historias y poder ver cómo Jesús puede intervenir en la vida de las personas y en la historia de las personas. Entonces, esos son dos proyectos que tengo y bueno, hago muchas cositas más, pero esas son las cosas más oficiales de las que puedo Ok. hablar. Te iba a preguntar cuáles son las otras cositas más, pero si no se puede hablar de esas cosas, está bien. No, no, lo digo lo digo más que todo por orden, porque a veces no sé si tú que eres tal vez
no sé si estudiaste algo como de diseño o algo así, pero tu esposa sí, ¿no? Entonces quizá puedes entender que a veces Sí, como cuando uno tiene mucha creatividad, tiene tantas ideas, pero a veces le ok. cuesta ponerlas en una mesa. Entonces, a eso me refiero a otras cosas que estoy haciendo por ahí, pero me Mm, falta un poco más de organización. ok, sí, sí, esa frase la he escuchado de la princesita, que tiene muchas ideas, pero no sabe cómo ponerlas en orden de hacerlas realidad. Pero sí pasa, a mí también me pasa. Y no soy tan creativo, o Sí. bueno, no es como mi profesión. Pero bueno, entiendo. Entonces, arroba historias y Jesús para el podcast, Ajá. y el otro es arroba hijas de luz. Hijas punto de luz. Hijas.de luz, correcto. Ahí está, para Ajá. que vayan y chequen la cuenta. Muy bien, muy Sí, bien. gracias. Y también me conecté con eso que dijiste, de que tenías como el deseo de hacer algo y no sabías qué, y encontraste el canal digital. En mi caso fue algo, el podcast surge de, de un llamado de Dios a hacer algo digital y se consolidó en un podcast, pero pudo haber sido cualquier Qué otra cosa. bueno. Pero bueno, está bien, está bien, está bien. Ok, ya entrando al grueso del episodio, quisiera preguntarte, en tu ministerio, o bueno, tu esposo dices que trabaja en el instituto y maneja la parte audiovisual del instituto. Ujú. Sí, escuché el Sí, episodio en el sí, sí, sí. podcast que cuentan la historia de Ah, los qué dos, de cómo se bueno. conocieron y eso. Y, Sí. y están en un instituto bíblico. Entonces, con base en ese contexto y aparte tienes una mente creativa, diseñadora, y me imagino que se está moviendo por eventos del instituto bíblico, se mueven por diferentes iglesias y estás trabajando también en tus proyectos personales, como Hijas de Luz y como Historias de Jesús. En ese movimiento que tienes a diario y eso, en esas interacciones que tienes, ¿cuál crees que es el problema más recurrente que tú ves, que encuentras por los cuales las personas tienden a apagar su luz? Ah, bueno, yo podría decir que quizá pueden ser razones tanto externas como internas. Entonces podría decir de razones internas como tipo temas de autoestima, quizá algún tema de pecado, desánimo, problemas personales, como cosas más como del corazón de las personas. Y también creo que hay cosas externas como a veces la comparación, redes sociales, malas amistades, malos consejos. Entonces creo que pueden ser eh, esas dos ramas, ¿no? Que a veces como que hacen que las personas como que se desanimen y apaguen su luz. ¿Crees que hay algún punto de conexión entre las cosas internas y las cosas externas que has visto en las personas? Sí, bueno, yo pensaría que esto pasa cuando a veces nos desconectamos de nuestro verdadero propósito y de nuestra verdadera identidad, de entender cuál es como nuestra luz, cuál es nuestra luz para poder guiarnos en el tema de la autoestima, el tema de consejos, del desánimo. Pero pues yo siempre pienso que las cosas no son blanco y negro. Creo que hay muchos grises en medio de las cosas que pasan, ¿no? Entonces no podría generalizar y decir que solamente necesitan ir a la iglesia o necesitan más de Dios. Creo que hay cosas muy complicadas en el corazón de las personas y a veces eso hace que las personas se sientan desanimadas y apaguen como ese fuego, esa luz que quizá Dios quiere compartir con ellos. Pero sí, creo que a veces cuando conocemos como de dónde viene ese desánimo o esa cosa que nos está apagando, es más fácil como buscar una salida, una ayuda o buscar cómo salir de ese momento. Esas cosas internas que dices que es, ¿cuál crees que es la más recurrente que tú has visto, por las cuales las personas tienden a apagar su luz? Sí, bueno, si yo pienso más en mujeres, que es como las personas con las que a veces más quizá puedo frecuentar o tener conversaciones más profundas, más personales. Creo que una de las cosas es como ese tema de la autoestima. Tristemente, y aunque parezca como ay, lo mismo, como que ya estamos cansados de hablar de la autoestima, creo que es algo que afecta bastante a las mujeres y se puede ver en muchas caras. Quizá
yo hablo de la autoestima y puedo pensar, ay, no, una niña no sé, de 22, 23 años comparándose en redes sociales. Pero hay mujeres adultas, personas adultas que también tienen su corazón lastimado y también tienen su autoestima lastimada y no tiene nada que ver con redes sociales. Entonces creo que el tema de la autoestima es algo bastante recurrente. Y aparte de que no sé, son muchas ramas de la autoestima, pero también a veces problemas en el trabajo, problemas personales. Pero siento que es una de las cosas que yo más noto que las personas, como que, o por lo menos las mujeres, tienen como esa tendencia. Y bueno, podría decir eso. ¿Y qué tal si nos cuentas más acerca de ese tema de la autoestima que me parece interesante porque además no hemos hablado en ninguno de los episodios anteriores y seguramente es algo por lo que algunas de las personas que nos están escuchando están pasando o de pronto que han vivido antes o de pronto van a llegarse a enfrentar en algún momento de sus vidas con un tema de autoestima. Eh, Tal si nos cuentas más de qué manera, como lo has visto, como que, y desde tu perspectiva, ¿cuál crees que ha sido como las causas por las cuales las personas, digamos, que tienen problemas con su autoestima y eso les hace que su luz se tienda a apagar? Ay, Dani, pues creo que son tantas. Hay muchas, pero yo puedo pensar, por ejemplo, ahorita me pongo a pensar en esto y pienso en que quizá a veces lo podemos ver como algo muy cotidiano, por decir que no sé, no me gusta mi cabello, o por decir no me gusta mis dientes, o no me gusta mi cuerpo, bueno, ese tipo de cosas como que son más típicas. Pero yo creo que eso va muy al pasado. A veces la autoestima está desequilibrada porque hubieron problemas en su crianza, porque creció en un hogar disfuncional, porque le hicieron bullying cuando era niño, porque una persona fue abusada, eh, porque quizá no tuvo la parte económica en un momento de su vida que lo hizo sentir menos o o sea, son tantas cosas, pero siento que a veces es un tema que vemos muy superficialmente, pero a veces hay raíces muy profundas que hacen que nuestra autoestima o nuestro valor propio pues esté desgastado. ¿Y por qué crees que esas situaciones que mencionabas afectan la autoestima de una persona? Bueno, no puedo decir como muy puntualmente porque no soy psicóloga, lo hablo desde mi experiencia, desde mi propia experiencia, desde experiencia de personas cercanas, tanto hombres como mujeres. Pero creo que es algo más como para investigar, más tipo psicológico, pero creo y yo siempre he pensado como que Dios hizo las cosas, o es como si Dios hubiera hecho a los humanos de una forma tan sagrada, tan perfecta, tan delicada, que a veces una cosa que no cabe o no calza dentro de esa perfección destroza esa vasija, por decirlo así, o destroza a esa persona. Entonces... Pues no sé, creo que esa pregunta sería como más, una psicóloga lo podría como responder mejor, pero si me preguntas personalmente a mí, en mi historia, quizá te puedo contestar más puntualmente. Sí, y de hecho no es que quiera como, no es que sea una pregunta como técnica, sino como tú nos estás presentando la situación, como quisiera saber desde tu punto de vista, porque yo reconozco la relación que hay entre malas crianzas, malos momentos, bullying, críticas, todo ese tipo de cosas obviamente afectan la autoestima de una persona y es obvio, pero mi pregunta va más como para entender desde tu perspectiva, desde lo que tú conoces y desde lo que tú has visto, el por qué se presenta, no porque quiera una respuesta técnica ni porque yo no esté seguro de eso, sino porque quiero, desde tu punto de vista, ¿cuál ves que es la conexión, básicamente? Pero, sí, dale. Claro, sí. Sí, bueno, pues hablando desde mi punto, digamos, de mi historia personal, yo puedo decir que yo crecí en un hogar disfuncional. Entonces yo crecí viendo a un papá que quizá no tenía el trato correcto hacia una mujer. Y obviamente yo como niña, mi referencia es mi mamá. Y mi referencia es cómo tratan a mi mamá. Y es una cosa que es muy inconsciente y una cosa que no es algo que no pueda controlar. Y sobre todo cuando uno está tan pequeño. Cómo tratan a mi mamá es la lógica de cómo deberían tratarme a mí.
o como las palabras de amor o palabras fuertes que le puedan decir a ella, que es la mujer, es lo que yo soy, porque ella es mujer y uno de niño, ella es como su, ¿cómo se dice? Como su imagen referente. a seguir, por decirlo así. Entonces, solamente yo, exacto, referente. Entonces, yo al crecer, por ejemplo, en este tipo de ambiente, cuando era adolescente, yo no sabía lo que era que una persona la trataran bien. Entonces, obviamente mi autoestima y al verme, al haber crecido en ese ambiente, para mí como que cualquier cosa o cualquier tipo de amor era bueno, porque yo no sabía lo que era la forma correcta de tratar a alguien. Entonces, ese tipo de cosas se vuelve como una bola de nieve, que entonces yo no sé y a la vez le permito al que me trate de una manera incorrecta, ya sea de forma sentimental o en una amistad también y eso acarrea una herida tal vez en mi corazón que se va a ver, eh, va creciendo. Y ahí es donde quizá más adelante vamos a hablar de eso, de la diferencia que es cuando quizá uno le entrega o le permite a Dios como entrar en su historia y ver cómo eso increíblemente puede cambiar. Entonces, en ese sentido, pienso que, por ejemplo, a veces ese tipo de crianza, ese tipo de cosas, que también, por ejemplo, también mencioné, por ejemplo, pecado, a veces también el pecado que uno puede cometer también le puede dañar su autoestima o le apaga su luz, porque también a veces uno siente como que, bueno, como tantas historias en la Biblia, por ejemplo, de personas que tal vez pecaron y al presentarse quizá delante de Dios o de otras personas ya se sentían inferiores y no Ujú. sentían con la capacidad de mostrar esa luz o de dar amor o de servir a otros. Entonces, pues sí, Eso me hace pensar que entonces hay personas que pueden eh, tener falta de autoestima. Hay personas que su luz se está apagando y no saben por qué, y puede ser que la causa de eso sea falta de autoestima, pero el sí, problema de esas personas puede ser que ellos no reconocen que es falta de autoestima porque para ellos esa es su realidad. Para ellos eso es lo normal. exacto. Para ellos ese es el nivel de amor que ellos Exacto. deben recibir. Para ellos es el nivel no sé, de trato y de afecto que deben recibir de las otras personas. Y no son conscientes de que su autoestima está baja porque simplemente es la realidad que ellos asumen como correcta, ¿no? Que es lo que tú decías con tu referente de la mamá y, y eso, ¿no? Y Sí, en ese caso, ¿qué les podríamos decir a esas personas ah, para que identifiquen y reconozcan que están en ese escenario, en esa situación, y para que puedan hacer algo? Porque si alguien no reconoce su situación, va a ser muy difícil que haga algo para mejorarlo, algo en función de eso. claro. ¿Qué le Sí. podrías decir a esas personas como Bueno, para que ellos puedan ir entendiendo? yo pensaría que una de las cosas que son claves es conocernos a nosotros mismos, conocernos sin miedo, indagar en nuestro corazón, como buscar quién soy yo, por qué me comporto así. Y una palabra que me encanta es como curiosidad. Entonces, a veces yo, por ejemplo, en mi propia historia, yo puedo decir que hay momentos en que yo, por ejemplo, pasa algo y yo siento envidia. Y entonces yo puedo decir dos cosas, decir, no es pecado sentir envidia, entonces no puedo sentirla. O puedo decir, hacerme como que la loca y decir, no, eso no pasa nada, eso. Pero a veces también es interesante decir, qué curioso, ¿por qué siento envidia? Mm, puede ser que yo quiero eso y tengo la capacidad para hacerlo, pero no me he organizado para hacerlo. O puede ser que estoy deseando algo que definitivamente, o sea, solo lo quiero porque lo van a alguien más, pero realmente estoy dispuesta a hacer el esfuerzo, a trabajar por eso. No. Entonces, lo digo como un ejemplo, ¿no? En la palabra envidia, pero puede ser lo mismo ira, puede ser lo mismo tristeza, puede ser lo mismo en el desánimo, como tener curiosidad, ¿por qué me siento así? Entonces, creo que buscar conocernos a nosotros mismos y eso lo podemos hacer a través o sea, en YouTube hay miles de cosas como podemos buscar, como
no sé, bios de psicología, ese tipo de cosas, pero también obviamente buscando consejo tal vez con algún amigo, con alguna persona en la iglesia. Y ese es mi segundo punto. Creo que el andar y el compartir con otros es un reflejo que nos hace conocernos a nosotros mismos. Muchos de mis errores o muchos de los momentos en que he sentido baja autoestima, por ejemplo, especialmente con mi esposo, yo le digo algo y él me dice, pero ¿por qué te sientes así? No ir a sentirte a ti, así tú eres capaz, porque a veces tengo miedo de, no sé, de hacer algo. Hace poco, bueno, hace el año pasado, aprendí a conducir y era la primera vez en mi vida, yo ya estoy grande, acá donde me ven. Y entonces era como que, wow, una locura y yo no soy capaz y como tengo mi mente así como medio, que soy así como muy, medio acelerada, no tanto como antes, pero soy así como que yo dije, no, es imposible. Yo no me veo montada en un carro, con un carro aquí adelante, atrás, imposible, no voy a poder. Pero me di cuenta, y es una cosa muy bonita, que el cerebro es como si fueran carreteras. Y eso me ayudó, a entender esto me ayudó mucho, así que pongan atención. Como que son carreteras. Entonces, esa carretera que iba a construir al aprender a manejar era como abrir un campo lleno de árboles, lleno de, no sé cómo le dirán en su país, pero como lleno de pasto, lleno de muchas plantas. Y para construir esa carretera tenía que agarrar, no sé, una máquina o algo para cortar y empezar a hacer esa carretera. Pero entre más manejaba y entre más salía y entre más practicaba, la carretera se iba haciendo más ancha, un poco más suave de manejar, al punto de que después va a ser una autopista. Y al principio para mí era como que no, esto es horrible, es súper difícil. Y mi esposo me decía, tú puedes hacerlo, dale que tú puedes. A veces me regañaba, pero también me decía, tú puedes hacerlo. Entonces, ya al son de hoy por ejemplo, orgullosamente puedo decir que fui al banco. Ya he ido muchas veces, pero hoy fui al banco sola en el carro. Entonces, como que el compartir con otros nos muestra a veces como lo que somos, nuestras debilidades. Y obviamente, como mencioné también, obviamente compartir con personas que nos animen, porque hay otros que nos van a decir, no, usted ni para qué agarra ese carro, si usted es más bruta que ni va a poder. Entonces también, y eso nos puede apagar la luz, porque a veces creemos lo que dicen de nosotros, nos dicen no, no puedes, o no eres capaz, o si no pudo allá, acá tampoco va a poder. Y entonces dejamos apagar como esa luz que tenemos. Entonces, bueno, son como muchas cosas. No sé si lo expliqué mejor o los enredé más. Vamos bien, vamos bien. ¿Cómo crees que una persona que reconoce y que identifica que tiene baja autoestima puede, puede llevar su estima, su autoestima al nivel que tiene que llegar? Eh, sí, como qué referente puede usar esa persona o de dónde lo puede sacar, porque puede que el referente de esa persona sea su mamá. Eh, como tú lo dijiste en tu caso Claro. personal, pero su mamá no fue el referente, el mejor referente para que funcionara su autoestima de una manera correcta. ¿Cómo podría alguien llegar a ese nivel de autoestima correcto? Y de nuevo no te estoy haciendo la pregunta de la parte técnica psicológica, sino desde Sí, tu sí, experiencia sí. personal. Ok, ok. Sí, bueno, pues yo soy, yo estoy, ¿cuál es la palabra? Como de acuerdo, no sé, yo sé que esto para algunas personas es normal hablar de terapia, hablar de psicólogos, para otras es un tabú, pero yo estoy completamente como a favor de ir a terapia. Lo he hecho y lo hago cuando tengo como, o sea, cada tanto lo hago. Y creo que ayuda mucho porque eso es como cuando uno tiene una enfermedad y no sabe ni siquiera cómo se llama. Yo voy al médico y el médico me ayuda. Se llama esto, tiene que tomar esto. Entonces creo que ir a terapia nos ayuda a conocernos a nosotros mismos, a entender por qué nos pasa esto, a cambiar como ciertas ideas que tenemos en nuestra mente incorrectas. Entonces, estoy totalmente de acuerdo con la terapia y, por supuesto, yo como cristiana que soy, siempre tengo en mi mente que tomo las cosas que son de acuerdo con mis valores y mis creencias y quizá puedan haber algunos consejos que no van con mis valores y mis creencias, entonces eso simplemente los pongo a un lado. Pero no, por ejemplo, yo no voy a una psicóloga cristiana, voy a una psicóloga que no es cristiana, pero sé elegir como las cosas que me sirven y las cosas que siento que van en contra de mi fe. Entonces, ir a terapia. Y otra cosa es que para mí siento que estar en una comunidad de fe me ayuda a entender y a valorar
el valor y el amor que Dios ha dado por mí. Bueno, hace mucho tiempo estuve en un momento en que me sentía así como que súper desanimada, súper apagada, y estaba muy como que como que muy desanimada. Y recuerdo que una vez me puse a pensar, pero cómo puedo yo llegar a sentirme así si puedo comprender el valor que tengo para Dios? Y cuando yo entendí el valor que yo tengo para Dios y todo lo que Él hizo por mí y todo lo que ha hecho por mí, entonces como que digo, no, yo entiendo, yo me puedo sentir desanimada en situaciones difíciles, pero sobre todo yo sé que yo valgo para Dios. Y sé que no es algo que simplemente con dos palabras que yo te diga puedan cambiarte el chip de la mente de una persona, pero creo que pueden ser caminos que podemos empezar a recorrer y son un proceso. Entonces yo te diría como, ya como hablando específicamente, hablándole a una persona que hay un punto en que quizá uno necesite la terapia, pero hay otro en que uno necesita tener buenos amigos, acercarse a una comunidad de fe que lo anime, e intentar conocerse a uno mismo y bueno, avanzar. Es un proceso. A veces las cosas no son tan fáciles como dar clic y abrir un video y verlo y ya. A veces toman tiempo. Ujú. Sí, de acuerdo. Me gustan esas propuestas de terapia, de comunidad de fe, como que tiene sentido de que si te sale algo en el cuerpo, pues vas al doctor para que te diga qué es y cuál Ujú. tratamiento hacer y seguramente vas a hacer el tratamiento porque hay algo que está mal en ti. Y pues de lo mismo es con temas mentales, psicológicos. Tienes algo que no sabes qué es, pues vas a terapia, investigas qué es y trabajas en eso para poder mejorar y avanzar. Y la comunidad de fe te va a hallar, vas a encontrar el propósito, vas a encontrar verdades eh, que muchas veces Sí, que es el problema de lo que mencionabas, de que a veces estamos mirando realidades que no son ciertas, modelos que no son ciertos sí. o que no son los mejores. Eh, Estamos teniendo apreciaciones de nosotros que no son verdad, pero, pero cuando nos acercamos a esa comunidad de fe, cuando nos acercamos a Jesús, encontramos verdades acerca de nosotros y esas verdades, como te pasó a ti, pues te ayudan a subir el autoestima en el nivel donde tiene que estar. No se pasa ahora, Claro. entonces soy mejor que todos los demás, sino que simplemente Sí, reconoces quién eres, reconoces tus debilidades, tus faltas, pero también reconoces tu valor, tu fortaleza y lo que Dios ha hecho en ti. así es. Y Y, algo que me y me gusta. encanta de pensar en eso es que cuando uno aprende como, yo siempre pienso que si amara realmente a uno, podría más fácil amar a los demás. Si yo aprendo a tener compasión conmigo misma, podría tener compasión con los demás, pero no es un amor de ese que me compro todo lo que quiero, hago todo lo que quiero, vivo la vida loca, porque al contrario, vivir la vida loca es demostrar que a veces no nos amamos. Entonces, cuando uno aprende a entender como que yo me comporto así por esto y tengo estas actitudes por esto, a veces yo puedo ver a otro y decir, claro, yo entiendo por qué se porta así. Quizá le ha pasado esto y esto, y por eso puedo ser más compasiva. Entonces, no solamente me va a beneficiar a mí, sino que voy a poder o sea, como que mis relaciones se van a ver beneficiadas. Ujú. Hablando de historias y Jesús, hay un podcast por ahí que se llama así. eh, ¿Cómo Jesús puede ayudar en la vida de una persona que tiene baja autoestima? Ay, bueno, creo que puede ayudar tanto. Yo creo que por lo menos en mi historia personal, Jesús cambió mi historia en dos, completamente. Yo era una y cuando entregué mi vida a Dios era otra, literalmente. Y mi familia era como que, wow, ¿qué le hicieron a Francia? Una locura. Entonces, creo que cuando Dios a veces nos regala su perdón, porque a veces nos sentimos también, o sea, el tener baja autoestima puede venir por muchos motivos. Pero, por ejemplo, hablando del pecado, cuando a veces hemos cometido tantos errores, nos hemos equivocado tanto, a veces sentimos como siempre hago lo mismo, siempre la embarro, siempre me equivoco. Y siento que cuando llegamos a Dios y Dios con su amor, con su gracia, con ese regalo del perdón, me dice, te perdono y ya, no me acuerdo de más, ya, estás limpia.
estás como que en blanco otra vez. Siento que eso le vuelve a dar a uno un valor. Y por Ujú. ejemplo, si no es en un caso de pecado, si no es en un caso de violencia, en un caso de abuso, Dios sana nuestro corazón. Y quizá en tu caso específico, a la persona que está escuchando, quizá como mencionábamos anteriormente, no podemos decir que eso es una cosa instantánea, no podemos decir que es como un, no sé, una medicina que nos tomamos y a las 8 horas se nos quita la baja autoestima. Es un proceso, pero es un proceso hermoso cuando lo vimos de las manos de Dios. Entonces yo creo que cuando Jesús llega a una vida y te dice como que, no, eres valiosa. Eres amada, no importa lo que digan de ti, eres amada, eres valiosa, puedes hacerlo, yo te voy a ayudar. Creo que son palabras que quizá para algunas personas nos suenan, yo escucho eso todos los días. O sea, yo puedo decir personalmente y gracias a Dios que en este punto de mi vida son palabras que yo escucho, puedo escuchar casi todos los días de mi esposo. Pero en un punto nunca lo hice, no escuchaba esas palabras. O hay otras personas que jamás alguien les ha dicho, no, tú eres súper valiosa, eres hermosa, eres capaz. Entonces, son palabras que Dios nos dice a nosotros todos los días y eso es lo hermoso también de a veces de abrir la Biblia, que a veces uno está como desanimado y una palabra ahí como que yo te amo. No sé, tantos versículos que hay que no me sé uno en este momento, pero que nos ayudan como a sentirnos más valorados y más amados por Dios. Ujú. Ok, me gusta, me gusta eso, me gusta nuestra conversación acerca de la autoestima. Y aunque has mencionado que en algún tiempo tuviste autoestima, me gustaría preguntarte, en tu vida personal y más que todo como en estos momentos del tiempo, eh, en, ¿qué es lo que más hace que tú apagues tu luz? ¿O cuál es el problema más recurrente que tú ves que hace que Buena apagues tu luz? pregunta. Ok. Bueno, yo puedo decir que una de las cosas que más hace que apague mi luz es alejarme de Dios, Ujú, porque me olvido de quién soy, me olvido de dónde está mi verdadero valor, me olvido de lo que Dios dice. Y es algo que me pasa a veces continuamente, una vez está tan ocupado, a veces sirviéndole a Dios, pero a la vez lejos de Dios, porque está como tan frenético haciendo una cosa, haciendo la otra. Entonces, yo no puedo decir que no le puedo echar la culpa a la gente, ¿no? Porque las personas siempre están desde sus propias heridas hablando, eh, criticando, desde su propio corazón lastimado. Pero ujú, obviamente a veces hay comentarios, hay personas que nos pueden lastimar, nos pueden herir, y obviamente yo también lo he recibido. Pero siento que, y es algo en lo que intento trabajar, en no permitir que lo que otras personas digan de mí, eh, como que me den mi valor. Entonces, como que obviamente hay momentos en que alguien puede decir algo, sentirme juzgada o criticada, pero siempre intento como que verlos como dice anteriormente, como que ellos también a veces hablan desde sus heridas, hablan desde sus corazón lastimado. Entonces, como que lo que yo intento siempre es como mantenerme cerca de Dios. Y cuando menciono como que he vivido muchas cosas en mi autoestima que me han ayudado, no quiere decir que ya hoy esté súper full o que mañana no me vaya a sentir mal. A veces son días, a veces hay meses que uno pasa sintiéndose súper brutal y hay días en que uno se desanima y se apaga. Pero la idea es no quedarnos ahí porque la idea, sabemos que va a pasar, pero la idea es no quedarnos como sumergidos en la tristeza, en el dolor o incluso en el pecado, sino que bueno, ya la embarré, ya me siento triste, hice algo malo, pero bueno, vamos a salir adelante. Entonces, para mí, estar cerca de Dios es algo que me ha ayudado mucho en muchísimas áreas de mi vida. ujú. Sí, me acordé que hice recientemente un sermón que hablaba de eso, de que todos estamos quebrados y que todos estamos de alguna manera funcionando y viviendo la vida en función de esa quebradura que tenemos, pero podemos escoger vivir en función de la quebradura o en función del poder que Dios nos ha dado y de la realidad que Dios nos ha dado. Sí. Y me llamó la atención que dijiste estar alejada de Dios es lo que te hace apagar tu luz. Eh, pero me preguntaba al mismo tiempo, como alguien que estudió teología, que su esposo trabaja en un instituto bíblico, o sea, asume uno que está rodeada mucho tiempo Claro. de temas religiosos, de eventos religiosos, de personas de iglesia, de personas que están estudiando teología y todo eso.
cómo una persona que está en ese ambiente puede estar alejada de Dios. Bueno, porque creo que está nuestra relación externa con Dios, pero está nuestra relación interna y privada con Dios. Y la relación externa es como, lo puedo poner como este ejemplo. Yo puedo salir con mi esposo y salir al supermercado agarrada de la mano de él. Y todo el mundo me ve, ay, qué felices se ven, se van agarritos de la mano. Pero cuando llegamos acá y cerramos la puerta, es otra historia. Puede Ujú. ser otra historia. Entonces creo que es un ejemplo para ver lo que a veces nos pasa con Dios. Podemos ir todos los domingos a la iglesia y creo que se vuelve una cultura religiosa y que no está mal, porque es la cultura en la que nos movemos y aprendemos y compartimos. Pero creo que una cosa es la cultura religiosa en la que estamos haciendo, yendo al culto, ofrendando, tomando la cena, cantando, en todo ese tipo de eventos cristianos, pero mi intimidad con Dios es la que yo estoy a solas con Dios. Y hay momentos en que por estar en el evento, en el seminario muy brutal, aprendiendo de Dios, quizá llevo una semana sin orar a solas ni sentarme a hablar con Dios, a tomarme un café con Dios y a hablar con Él. Entonces, eh, puede ser como medio extraño, pero a la vez es muy natural que a veces nos pueda llegar a pasar esas cosas. Entonces, siempre como que intento estar pendiente, porque a veces pueden pasar días que, como me decía una amiga, que le pedí una vez, yo ora por mí, y me dijo, sí, me acuerdo de orar, oro por ti. Y a veces pasa eso, se nos olvida. Entonces, bueno, puede pasar eso, pero lo que me encanta es que no es que tenemos que abusar de Dios, pero puede ser que pase una semana, pero Dios no es como nosotros. Yo a veces puedo tener una amiga que llevo, justo hace unos meses pasé una situación con una amiga que como que estaba súper ocupada y no me contestaba. Yo estaba súper triste porque no podía compartir con ella. Y cuando ella me iba a hablar, yo como que ya haciéndome la difícil. Pero Dios no es así. Dios si no vuelve a la semana, al mes, Él va a estar como la historia que está en la Biblia acerca del padre que su hijo se fue, pero después cuando regresó el padre estaba con los brazos abiertos para recibirlo con amor. Entonces, bueno, si a veces ha pasado quizá mucho tiempo que no has orado, te animo a que vuelvas y Dios te va a recibir con los brazos abiertos. ¿Cómo se llama la amiga a la que le pediste? ¿Yopo dijiste? Sí, se llama Giovanna, pero le dicen yo. O sea, si alguien que nos está escuchando tiene pedidos de oración, por favor, contáctese con Yopo. No, y Y si ella ojalá se que yo acuerda, va a estar orando por ustedes. Y Saludos a ojalá Yopo que, donde quiera que se encuentre. no, y ojalá que no vea esto, yo, pues, perdóname, te amo. Toca, toca dejar mención de Yopo, el arroba de Yopo para que vayan y la Ay, visiten no, no, le voy a y contar vean. porque qué tal que vea esto en algún momento. Y por ahí el último post es hablando de la oración y de la importancia de la oración. Saludos, No, Yopo. no, no. Mucho gusto conocerte. Eh, entonces, básicamente, esa desconexión, ese alejamiento de Dios se da por no tener una relación personal con Él, más allá de lo que el ambiente o la apariencia pueda mostrar, es Ujú. desconectarse de Dios personalmente. ¿Y por qué Sí, crees que eso se puede dar o por qué crees que eso a veces se da en ti? Incluso tú estando en un ambiente, digamos, que promueve lo contrario. Más personas que no están en ese sí. ambiente, que simplemente están en universidad o en trabajos donde, pues, Ujú. las personas que están alrededor no están todas conectadas con Dios, no todas están en ese lenguaje Claro. del amor y de la armonía, de todas esas cosas que uno ve en un ambiente de un instituto Ujú. bíblico o de iglesias y eso. Sí. ¿Por qué crees que eso se puede presentar y, y qué, y qué se puede hacer desde ese punto? Bueno, yo personalmente pienso que en mí también se puede me ha pasado, pero quizá también a otras personas, es que a veces puede ser muy simple, pero a veces es la vida cotidiana. A veces estamos ocupados, a veces tenemos que madrugar, nos acostamos tarde, estamos cansados. Hay días que, por ejemplo, yo estoy muy ocupada, y ya llego, todo el día no leí y llego súper cansada y ya mis ojos no me dan, por ejemplo. Puede ser como muy, no sé, muy poco profundo esta respuesta, pero en realidad a veces estamos cansados. Y obviamente no es una excusa para no hacerlo, pero es una de las razones. Por ejemplo, ayer nos encontramos, pero no sé, voy a contar esta historia súper rápido. Íbamos en el carro hacia un lugar a comprar pizza y entonces necesitábamos cruzar de carril y mi esposo me dijo, saca la mano. Entonces yo saqué la mano, pero no la saqué bien.
Bueno, acá se saca la mano. Entonces, también, también. Y entonces luego venía otro carro atrás y entonces saca la mano, yo le saqué. Y cuando miramos, era una persona de la iglesia, una pareja. Entonces nosotros, no sé qué, le saludamos. Entonces mi esposo por la ventana le empezó a decir como que paren, paren. Y nos metimos justo a un lugar de pizza. Nos pusimos a hablar con ellos y bueno, a contarnos, a hablar, pues a hablar con ellos. Y él estaba contando, por ejemplo, que tuvieron un hijo hace como un año y medio. Y él estaba haciendo como un discipulado en la iglesia, aprendiendo acerca de, bueno, un tema ahí del discipulado. Y él dijo, en un momento yo estaba tan cansado y el cambio con la llegada del niño, los horarios que tenía que ayudar a medianoche a sacar los gases al bebé, mi cerebro no me daba. O sea, el cansancio no le daba para sentarse a hacer el discipulado. Entonces uno puede decir como, ay, qué poco espiritual. Ay, no, pero es que no le saca tiempo a veces. A veces yo creo que Dios dice, bueno, este es tiempo para su familia, no para hacer un discipulado, lo puede hacer después. Entonces creo que hay momentos en que necesitamos esos tiempos, ¿no? Como de parar a hacer algo muy espiritual, muy bíblico para dedicarlo a la familia, a la iglesia, pero hablando acerca de la ocupación, a veces el tiempo no nos da y podemos caer como en eso, ¿no? Eh, También creo que enfocarnos como en quizá en propósitos equivocados, como por decir, servirle mucho a Dios, por ejemplo, en mi ambiente, servirle mucho a Dios, pero no estar con Él, es algo que es muy típico, que nos pasa muchísimo. Entonces también como que creo que muchas cosas pueden pasar, pero la idea es que nosotros podamos tener, nosotros mismos tenemos que tener como una alarma. Si aprendemos a tener esas alarmas internas que me dice, bueno, Francia, estuvo en el diplomado o estuvo en el discipulado, pero no ha orado, ¿qué pasa? Ah, bueno, sí, es verdad. Entonces, tomar ese tiempo como que, bueno, ya me sonó la alarma, necesito retomar. Y creo que es imposible, por lo menos en mi caso personal, y creo que en la mayoría de las personas, que nuestra relación con Dios sea constante. Creo que estamos a veces en subidas y bajadas, días muy buenos, días muy cercanos, días un poco como que uno está más ocupado y no ora tanto, pero la idea es como todos los días intentar trabajar para que nuestra relación con Él crezca, ¿no? Entonces, lo que yo intento hacer es como organizarme, poner alarmas, como gestionar cómo va a ser mi semana, me voy a levantar más temprano y quizá esto que no creo que a todas las personas les pase, pero a veces pasamos mucho tiempo en el celular. Yo me he dado cuenta que paso mucho tiempo en el celular y luego digo, no, no tengo tiempo para leer la Biblia, no tengo tiempo para orar o algo así. Entonces, como que decir, bueno, no voy a usar el celular esta semana, por lo menos no para redes sociales, sino simplemente para las cosas urgentes y voy a usar ese tiempo para Dios. Entonces, bueno, hay que encontrar la forma que más se ajuste a cada persona. Sí, sí, me gusta esa idea de tener como unas prioridades, como un orden de prioridades para poder apartar un tiempo para afianzar y mejorar esa relación con Sí, Dios, que a veces creemos que se mejora en automático sí, ¿no? y es como si tuviéramos una pareja y no hacemos nada para mejorar la relación no Sí, se, en automático no se mejora. sí, Normalmente lo que pasa es que decrece sí. el ánimo y todo y queremos tratar a Dios de una manera diferente, pero funciona más o menos igual, ¿no? Él hace toda su parte, él muestra todo su Sí. amor, pero necesitamos también trabajar en eso para poderlo recibir y para poderlo aceptar. Y pensaba en lo primero que dijiste, y es que también siento yo que a veces lo que pasa es que como que queremos enmarcar a Dios en ciertos lugares y en ciertas situaciones y sacarlo de ciertos lugares y ciertas situaciones y por eso nos desconectamos de Él. O sea, porque decimos, si no fui a la iglesia, entonces esta semana no tuve relación con Dios como si Él solo estuviera en ese lugar. No pude orar en la noche ningún día esta semana porque estuve cansado durmiendo al bebé y ya simplemente después simplemente me quedé dormido. Entonces esta semana no tuve relación con Dios porque no oré en la noche como si Él no estuviera presente mientras estás sacándole los gases al bebé, como si Él no estuviera presente Exacto. mientras estás Ujú, abrazando a tu bebé, como si ese momento mágico que ujú. tienes con tu bebé no es una manifestación de lo que Dios hace por ti y del amor que Él tiene por ti y del cuidado que Él tiene por ti. Una de las cosas que más me llamaba la atención de tener un hijo es que decían algunos que cuando uno tenía hijos entendía mejor la relación de Dios hacia nosotros porque Dios nos llama hijos.
Y eran unas cosas que me causaba curiosidad, ¿no? Como, ok, quiero Claro. tener hijos como para poder entender esa dimensión, digamos que en carne propia, no quiere decir que el que no lo tiene no la entiende o no la puede entender, simplemente que es un tema diferente Claro, ya sí, vivirlo sí. y estar en ese papel. Pero, pero cada momento Sí. que yo paso con ella es un momento donde yo entiendo el amor que Dios tiene para mí y cómo Dios me trata a mí. Y no tengo yo que estar necesariamente orando con ella o abriendo la Biblia con ella para tener un momento donde Dios está presente y donde mi relación con Dios está mejorando. eh, porque tendemos entonces a poner como religión y como estándares en Dios que él no está necesariamente, digamos que, eh, limitado a orar. Simplemente en el momento en que yo llego a la casa y ella me sonríe y me da los brazos para abrazarme, es un momento en que mi relación con Dios está trabajando y está mejorando. Pero siento que el tema es eso, ¿no? Que queremos como fraccionar en los momentos y, ok, este momento que estuve en el trabajo no pude tener tiempo con Dios. ¿Cómo que no pudiste tener tiempo con Dios? ¿Acaso Dios no estaba ahí contigo? No, este fin de semana definitivamente no pude hacer tal cosa y entonces eso quiere decir que no tuve... Y siento que cambiar esa perspectiva de segmentar los lugares donde Dios está y donde no está y de los espacios donde Dios está y donde no está nos puede ayudar a, como a mejorar ese punto que tú decías de la relación con Sí. Dios. Porque es Sí, y entender que Dios pienso está que presente en todo. sí, y que creo que es que Dios es un Dios de la vida cotidiana. O sea, si Ujú, leemos en la Biblia algunas historias de Jesús, Jesús estaba caminando, estaba comiendo, estaba con amigos, estaba con familia, estaba en la vida real, en la vida cotidiana. ujú. Entonces, a veces simplemente, y es algo que a mi esposo y a mí nos gusta ver, como sentarnos a comer con la gente, reírnos y hablar y charlar, para nosotros ahí está Dios. Ahí está Entonces, Dios presente. como tener en cuenta a Dios en nuestra vida cotidiana y hacerlo parte de eso. De acuerdo, de acuerdo. Muy bien, muy bien. Me gusta esta conversación. Entonces, ya para terminar el episodio, te voy a hacer unas preguntas que son de respuesta corta. Ok, Simplemente respondes y explicas brevemente por qué, ok, o depende de la pregunta, y ya con eso vamos a terminar el episodio. ¿Lista? ok, Entonces, ok. la primera pregunta es, ¿con qué frase o con qué versículo batallas últimamente? Bueno, creo que el que dice, el que no toma su cruz no puede ser Ujú, mi discípulo. ujú. A veces no nos gusta lo fácil y no queremos tomar la cruz. Entonces, justo salgo ahorita un proceso en el que estoy pasando en mi vida que siento que quizá es algo a lo que tengo que morir a mí misma para empezar un nuevo camino. Entonces, me identifico con esa parte del versículo. Ok, bien. ¿Qué versículo o qué frase te ayuda a mantener tu luz encendida actualmente? Mm, no, seguramente es una frase, pero no sé si alguien la dijo, no sé, pero siempre pienso que no necesito la aprobación de nadie. Y siento que eso me ha ayudado muchísimo. No en un sentido arrogante, egocéntrico, quizás es simplemente para mí misma, porque a veces siento que uno constantemente está buscando que lo aprueben, lo que publica, lo que hace, y por ejemplo en redes sociales, si tengo muchos likes, si alguien comenta, si pongo una historia y nadie le da ni un like, y a veces sentimos que incluso ahí está nuestra autoestima, ¿no? Como que, Ujú, entonces, siento que Dios me dice como que no, tienes mi aprobación en el sentido de que yo estoy contigo, dale y no tienes que estar esperando que los demás te aprueben para servirme o para hacer algo para mí. ujú. Entonces, diría que eso, no necesito aprobación de nadie. Ok. Eh, ¿Qué hábitos o qué cosas haces que te ayudan a tener una buena relación con Dios? Bueno, hay tres cosas que me ayudan. Orar
y quizá no orar siempre de la manera tradicional. A veces salgo a caminar y oro mientras voy caminando. eh, pero orar siento que es algo básico. Eh, Leer la Biblia, estoy como, me metí como a un club, por decirlo así, de leer la Biblia por 3 años. Y es muy chistoso porque hay gente que la lee en 6 meses, pero yo siento que está bien para mí ese tiempo, entonces eh, leer la Biblia alimenta muchísimo nuestro espíritu. Y lo otro es que siento que la música me ayuda muchísimo también como a sentirme conectada con Dios. Y a veces quizás no toda la música tiene que ser muy, muy religiosa, pero siento que la música me ayuda bastante. Ok, ok. Otra. Si tuvieras 5 minutos para hablar con Jesús en persona, probablemente en día de Pentecostés, antes de que ascendió al cielo, dices, Señor, 5 minutos, Él te dice, ok, 5 minutos. Ok. ¿De qué hablarías con Él? Ah, uy, bueno, se me viene algo muy simple. Le diría, wow, que me encanta cómo hizo los animales y cómo hizo los colores y me encanta como ver esa creatividad y le hablaría de eso, como que no sé, yo me asombro mucho de la máquina humana que Dios hizo, el cerebro, cómo funciona el cuerpo y que el corazón y ese tipo de cosas. Me encantaría y le diría como qué brutal todo lo que hizo. Por otro lado, creo que siempre hay preguntas incómodas que le haría, que no voy a hacer en este momento, pero ¿Cómo quizá le cuál? haría dos o tres preguntas incómodas de entender ciertas cosas. No, no los voy a decir, pero sí como que hay cosas que siempre como que me... Y creo que, o sea, siento que uno como cristiano, o por lo menos yo no le tengo miedo a sentarme con Jesús y decirle, no, no entiendo por qué haces esto, o no entiendo por qué eso está pasando. Siento que es una, o sea, es sano, porque a veces nos portamos como ovejitas que solo agachamos la cabeza, pero en nuestro corazón tenemos las preguntas que no queremos hacer. Entonces creo que habrían varias preguntas así que le haría. Ah, y él ya la sabe, entonces esto lo puede ver él tranquilamente. Ok. Un mensaje corto para alguien que está escuchando y siente que su luz se está apagando. Bueno, yo te diría que entiendo completamente, a todos nos ha pasado, no es algo que te pasa solo a ti. A veces siento que tenemos problemas y pensamos que yo soy el único que estoy en esto. Cuando compartimos con otros en una comunidad de fe o con amigos con los que podemos tener conversaciones profundas, a veces nos damos cuenta que, también te está pasando lo mismo. Entonces yo entiendo, a mí también me ha pasado, me he sentido desanimada, apagada, pero yo te puedo decir que por sobre todo lo que estés pasando, Dios está contigo, Dios te va a acompañar, Dios te va a ayudar, Dios va a poner las situaciones y las personas correctas para que te puedan ayudar a encontrar ese camino, a volver a tener la luz. Y sobre todo te diría que las cosas no se quedan como están. O sea, hoy podemos estar como que estamos en lo más profundo de la tierra o en lo más oscuro y súper triste, llorando, pero después sale el sol. Te aseguro que va a pasar. Entonces, siempre intento como que digo eso, pero también si hay algo en lo que yo pueda ayudar como Francia Oviedo a alguien, estoy siempre dispuesta en lo que mis recursos, mi mente, mi conocimiento pueda hacer. Entonces, siempre estoy para en lo que pueda ayudar. Y ahora un mensaje corto para alguien que está luchando, que lo ha intentado y 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 siente que ya después de haberlo intentado tantas veces ya no, como que no hay más, como que no va a Se poder. ¿Qué rindió. le dirías a esa persona? Te diría que me ha pasado. Hay cosas en mi carácter específicamente en que quizá por esas cosas de mi crianza, de mi autoestima, pero sobre todo creo que algunas cosas tal vez de mí, que son raíces tal vez que vienen desde que yo era tal vez pequeña, en que quizá mi carácter a veces no ha sido como quisiera ser. Pero te puedo asegurar, te puedo decir que hay herramientas que podemos usar que nos pueden ayudar. A veces pensamos que nosotros mismos somos los únicos que tenemos como las herramientas, pero por ejemplo, un podcast como esto, por ejemplo, un amigo, una persona, siempre hay herramientas que podemos usar para mejorar. Y siento que yo le decía a mi esposo ayer, y no me quiero extender, pero le decía a mi esposo ayer, justo estábamos hablando con una pareja
Y yo le decía, hay tantas cosas que uno hace mal con su esposo, ni siquiera es porque uno las quiera hacer, sino porque uno ignorantemente no sabe que no se deben hacer. Entonces, por ejemplo, hay como un libro, no lo he leído, pero sí entiendo de qué se trata, que es como las diferencias entre un hombre y una mujer. Yo a veces, por ejemplo, yo sé que no me quiero desviar, amigo, que estás desanimado, no me estoy desviando, pero solo quiero dar este ejemplo. A veces estamos como que ignoramos esas herramientas. Entonces yo, por ejemplo, digo en cuanto acá al matrimonio, yo a veces pienso que mi esposo tiene todas las ideas en su mente como yo, porque las mujeres somos más como que estamos pendientes de la cocina, de la tarea, del qué hacer, aunque hoy casi olvido bueno, olvido el podcast de Dani, pero tenemos nuestra mente así como que súper conectada con muchas cosas y normalmente, no quiero generalizar, los hombres son más de procesos como más puntuales. Entonces yo al inicio me enojaba porque yo pensaba, pero ¿por qué no piensa como yo? ¿Por qué no hace las cosas como yo? Pero cuando entendí por herramientas, por libros, por personas que me enseñaron de que no, los hombres funcionan diferente, entonces ahorita ya no me enojo, porque entiendo que él funciona diferente a cómo funciono yo. Digo este ejemplo para decirte que a veces lo que necesitamos es herramientas para cambiar esa situación, para cambiar ese, como eso que caemos en lo mismo. A veces necesitamos herramientas. Entonces, si hay alguna herramienta que puedas buscar en cuanto a eso, si puedes preguntarle a Dani, seguramente Dani te puede ayudar o a mí también, o a otras personas, yo te aseguro que sí, o sea, no es imposible, siempre Dios nos va a ayudar a salir de esos momentos oscuros. Muy bien, muy bien. Francia, fue un gusto tenerte aquí en Enciende la Luz Podcast. Tuvimos una buena conversación. Espero que haya sido de provecho para los que están escuchando y seguro que así va a ser. Así que gracias por estar aquí, gracias por habernos escuchado, Francia. Gracias, buena conversación, gracias por tu tiempo y el espacio que nos diste. Y Con bueno, mucho gracias a todos gusto por y estar bueno, un aquí. abrazo para todos. Está bien, gracias a todos por estar aquí. Nos vemos en el próximo episodio. Chao, chao, Dios los bendiga. Chao.